La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Ya la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo. Saludos a usted que nos acompaña en su casa, en su trabajo, a bordo de su automóvil o en los transportes del servicio público. Miren, el día de hoy saludo con mucho gusto a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Quiero comentarles que vamos a abordar este asunto de la UEA. A propósito de la Unidad Antisecuestro del Estado de Sinaloa, que como sabemos, pues es una de las unidades más reconocidas a nivel nacional. Ayer recibieron el reconocimiento de empresarios sinaloenses, también del gobernador Rubén Rocha Moya, en un evento privado. El Consejo de Empresarios de Sinaloa llevó a cabo esta reunión anual. Ahí el gobernador destacó que este tipo de encuentros, en ellos han surgido importantes acuerdos y sugerencias que han permitido, como en este caso, del secuestro, la creación de este tipo de unidades que han logrado reducir de manera significativa este delito en el Estado. Reconozco al Grupo Antisecuestro, reconozco a la Policía Ministerial, reconozco a la Policía Estatal y por supuesto el apoyo que nos da el Ejército, que nos da la Marina y que nos da la Guardia Nacional, dijo el mandatario. Muy agradecido con todo esto, queremos siempre trabajar juntos para darle seguridad a todos los segmentos de la población, dijo. Ahí en las instalaciones de la UE, empresarios de todo el Estado, encabezados por Luis Osuna Vidaurri, compartieron con integrantes de esta unidad, así como el gobernador Rubén Rocha Moya y la fiscal del Estado, Sara Bruna Quiñones, una comida en donde destacaron los logros alcanzados en la materia. El empresario sinaloense Enrique Coppel Luquen agradeció a nombre del sector empresarial a la UEA, ya que sus resultados han permitido que el secuestro haya dejado de ser rentable y que eso signifique seguridad para quedarse en el Estado. Es un gran beneficio que genera su actuación, nos permite vivir y querer desarrollarnos en Sinaloa. Los sinaloenses ya no tenemos en nuestras mentes el riesgo de ser secuestrados porque ustedes con su trabajo profesional y su equipo han ido a la raíz del problema de esos delitos que es la impunidad. También el presidente del Consejo de Empresarios Sinaloenses, Luis Osuna, destacó que la UEA debe seguir en marcha, actuante y determinada para combatir la privación ilegal de personas. La fiscal Sara Bruna Quiñones enfatizó que este encuentro es muestra del acercamiento con los sectores. En ese trabajo no estamos solos, tenemos el franco y comprometido respaldo de un grupo de nuestra sociedad, dijo. Y también ahí presente, por cierto, el comandante Romeo, coordinador estatal de la UEA, destacó que si bien durante estos últimos años el secuestro ha disminuido, no bajan la guardia ya que los casos pues se siguen presentando. En 2021 hubo 8 casos, en 2022 3. Asimismo han sentenciado a 36 personas quienes pues compurgarán en su conjunto 1,544 años de prisión, lo cual es un mensaje de que en Sinaloa no es su trinchera y se les perseguirá hasta encontrarlos. También pues alertaron sobre los otros tipos de secuestro, el secuestro express y las extorsiones que muchos los han ocupado, dijo, en los últimos años y que afectan pues no solo al sector empresarial, a todos los sectores de la población. Pues ahí las cosas, y aprovecho para comentar para quienes preguntaban ayer lo comentábamos, que por qué había pues tantos carros en ese sector atrás de Cinépolis. Bueno, pues es que ahí opera la UEA y ahí se llevó a cabo este evento. Javier. Sí, sin duda, hay que recordar que en el pasado, pues, delitos de alto y muy impacto, que era el tema de los secuestros. Y no solamente en Sinaloa, sino a nivel nacional, pues operaban bastantes bandas que después de las investigaciones, cuando se formalizó esta unidad especializada, con personal muy especializado, y que pues habrá que decirle, le metieron bastante dinero en aquella época, si mal no recuerdo, fue en el sexenio de Juan S. Millán, cuando pues los empresarios inquietos a nivel nacional y sobre todo estatal por el número de secuestros que se estaban dando. Se atendió el problema, una emergencia, ¿no? En su momento. Sí, fue una emergencia y porque se ubicó que la mayoría de las bandas que operaban sobre todo en la región noroeste, pues procedían de Sinaloa. Pues este grupo logró desmantelar bastantes bandas, sobre todo de algunas muy famosas, como en la causa del Loncho Palafox. O sea, Alfonso Ávila Palafox, conocido como el Loncho, Casiano Castro Aboite y el famoso Cejagüera, Beltrán Lugo. Eran de los más famosos. ¿En esa época también? De esa época vinieron, es toda una
un bastante número de estos elementos, muchos de ellos entre Guasave y Sinaloa, pues operaban en el estado de Jalisco. Incluso se dijo que uno de los hijos del cantante Vicente Fernández, pues sí, habían sido parte de estas bandas delictivas que operaban en Sinaloa o se ocultaban en Sinaloa y que tanto preocupaban a los empresarios y sobre todo ganaderos, agricultores. Bueno, pues se logró ir reduciendo este delito. El hecho que todavía siga pues dándose este delito, se dice que fueron 3 el año pasado, de todas modos sigue preocupando, no ha desaparecido ni va a desaparecer porque estos han cambiado a nuevas modalidades. Estas nuevas modalidades que tienen que ver con la tecnología, estos famosos secuestros express, que pese a que continuamente se hace publicidad y se les pide a las personas que no atiendan este tipo de acciones, pues diariamente cae alguna o otras personas. Y esto ha obligado a esta unidad especializada pues a irse capacitando en otras áreas, y también ha habido algunos sexenios que ha habido reclamos de esta unidad porque se les ha dejado a veces de brindarle apoyo y se requiere pues que ésta esté a la moda con la tecnología. Qué bueno que esta reunión que hubo ayer con los empresarios, porque varios empresarios, pues si mal no recuerdo, parece que sí me brindaron apoyos económicos para que esta unidad pudiera estar funcionando y que siga funcionando. Sobre todo que la sociedad, que miembros de la sociedad les hagan un reconocimiento a estos elementos, sí te habla de que sí hay gratitud sobre todo de este sector de la población, y que dice sentirse tranquilos y que estén trabajando con el gobierno del estado y con las autoridades judiciales. Bueno, pues qué bueno este encuentro, ¿no? Y es que no solo afecta a ese segmento de la población, no, el secuestro afecta a todos y pues inclusive aleja la inversión en su momento, ¿no? Si siguiera vigente. Sí, siguiera vigente en el tipo de secuestro que anteriormente, pero hoy lo que más preocupa es estos tipos de secuestros express que pues va dirigido a cualquier miembro de la sociedad. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, es parte de la evolución del secuestro, pero si nos vamos al origen de lo que es este delito, a mí me lo explicó un ilustre sinaloíta, no voy a decir el nombre, pero me dijo por qué se daba el secuestro. Y era parte de una investigación que en su tiempo hizo alguien una persona de los cuerpos de seguridad del Estado, en el cual tenía que ver que el origen del secuestro, que por qué se atomizaba y se quedaba, que esos secuestradores eran por ahí por parte del Naranjo, de esa zona de Ocorón y todo eso, y pueblos circunvecinos. En la investigación arrojó ya hace tiempo que tenía que ver que el secuestro el origen venía de los cuerpos guerrilleros que se habían entrenado en esa zona. Entonces, recordemos que la guerrilla, parte de su manera de hacerse de recursos era el secuestro. No imperaba una lógica empresarial, sino era una lógica ideológica de recibir dinero, pues obviamente para financiar su causa, pero el origen de ahí empezó a que ciertas gentes se quedara como herencia cultural ese tipo de situaciones. Entonces, algunas gentes de ahí se quedaron con esa herencia de los guerrilleros. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo una cuna o digamos una cuna de secuestradores en la cual esta gente se formó, pero ya con lógica criminal, no con una lógica de causas o de cuestiones políticas, no, era una lógica criminal en la cual afectaba a quién, a la pirámide la cúspide de la pirámide empresarial, o sea, a quién tiene dinero, a los empresarios, los agricultores, vamos por ellos. Entonces, así operaba la lógica del secuestro 70s, 80s, y es a la llegada del licenciado Juan S. Millán que ya era un problema social muy grande con los empresarios, la parte del secuestro, la vulnerabilidad de los hombres del dinero. Entonces, ¿qué pasa? Se crea un grupo élite de atención al secuestro. Vienen expertos extranjeros, creo que viene alguien de Sudamérica, y que después sale, y el control de esa unidad se queda en un grupo político
por así decirlo, o hay una cabeza de grupo político que después cambia y se va profesionalizando cada vez más esta policía. Digo, a mí me ha tocado platicar con algunos de ellos. Son hombres y mujeres muy profesionales, muy entregados y saben lo que tienen que hacer. Y tú los ves y no parecen policías, ¿no? O sea, tú te los puedes topar y pues son profesionistas como cualquier otro. Y es correcto, o sea, son profesionistas, pero dedicados a atender este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque también ese delito ha ido evolucionando, como bien lo explicabas, Javier. O sea, y ahorita es el secuestro express, ya hay toda una técnica muy mental, y ellos tienen que ir estudiando esa parte psicológica de cómo opera el miedo y aparte las herramientas tecnológicas que tienen que tener para no solo atenderlo y atajarlo, o sea, y dar con los maleantes. ¿Por qué? Porque ese delito ya no pertenece solamente a la cúspide de la pirámide económica, sino ya es a la población en general. ¿Por qué? Por la lógica empresarial de hay que agarrar poquito, no le hace, pero ir ganando, pues. Sin duda. Sí, a mí me ha tocado inclusive hacer el recorrido en alguna ocasión hace algunos años. Y no es el caso, pero ha habido algunas administraciones estatales en los que pues ha peligrado inclusive la prevalencia, ¿no?, de la unidad especializada antisecuestros, y es una de las unidades modelo que tenemos en Sinaloa, justamente, y que deberíamos de tener para más delitos, ¿no? Para abatir justamente alguna otra incidencia de vehículos. Por ejemplo, pues el tema del robo de autos, aunque ya hay agencias, ¿no?, especializadas para ese tema, es muy complejo todavía. Y hay todavía pues mucho rezago en la aplicación de la justicia, ¿no?, del robo de vehículos, entre otros. Hubo, como dice Milton, la llegada primero pues de especialistas extranjeros, después se quedaron algunos sinaloenses. Yo recuerdo el caso de Rodolfo Osuna, ¿no? Osuna, sí, es correcto. Es una persona muy preparada, ahora en el sector privado, pero ha habido también varios comandantes ahí, ahora ya mantienen pues y desde siempre, ¿no? En los últimos años, pues aunque sean de aquí, de Sinaloa o mexicanos, un nombre no real, ¿no? Justamente yo creo que por cuestiones de seguridad también. Sí, para que no se conozca, porque son agentes, identidad, ¿no?, agentes de investigación muy especializados, efectivamente, es que nadie te conozca para que puedan desarrollar su trabajo. Y este trabajo, efectivamente, en varios sexenios se ha intentado pues copiar este modelo para crear, incluso pues se entiende dentro del proyecto que está la Fiscalía, es tener unidades especializadas para cada uno de los delitos. Sin embargo, esto no ha avanzado con la velocidad como fue el caso de la unidad antisecuestros por cuestiones financieras. Recordar que en el sexenio pasado hubo un reclamo muy bajito de la voz del entonces fiscal, pues de que el gobierno no le entregaba totalmente los recursos, que le quitaba 100 millones, 200 millones de pesos. Entonces no puede operar una dependencia como es la Fiscalía con tantos delitos que hay, muy variados todos ellos, y algunos de ellos que se han ido disparando. Por ejemplo, el carro del vehículo, robo de vehículos sigue siendo un delito bastante preocupante. Los delitos también patrimoniales siguen siendo bastante preocupantes, que también tiene que ver con el área preventiva. Sí. Si no quieres invertir tanto, bueno, pues hay que evitar que esto suceda. Y esto cae en otra esfera, que es la esfera municipal, y unas áreas hoy del área estatal, incluso ya federal, porque interviene hasta el Ejército y la Guardia Nacional en labores de seguridad. Pero esta unidad, con el transcurso de los años, se ha ido profesionalizando, a pesar de que pues en algunos sexenios, como bien conocemos, no ha tenido todo el apoyo necesario. Porque a veces se presume que cuando reduces el delito, y esos son los criterios que incluso ha tenido la Federación en algunos sexenios, es que si ya reduciste las tasas de delincuencia, ¿para qué quieres más dinero? Cuando se dice que debe ser contrario, al contrario, tienes que fortalecer para que no se le vaya a disparar otra clase de delitos o vuelvan a resurgir este caso, por ejemplo, de los secuestros. Bueno, pues esta unidad que ha dado eficiencias, y bueno, pues ahí está la muestra de cuántas bandas se desmantelaron a lo largo de este tiempo. Bueno, pues ha permitido que no solamente Sinaloa, sino algunos otros estados de la República ya no tengan este problema que tenían de inquietud los empresarios. Hoy, pues la población tiene otro tipo de inquietud, y en eso se tiene que trabajar, y el Estado,
junto con pues la iniciativa privada, pues tendrá que trabajar también pues para fortalecer aún más esta unidad y crear nuevas unidades para otra clase de delitos muy ligados al secuestro. Sí, o los otros delitos que mencionábamos, que lamentablemente no se ha logrado reducir el secuestro en Sinaloa, se ha logrado reducir el homicidio. Con algunos picos temporales, ¿no? Como quizá pudiera ser el mes de enero de este año, por las razones ya conocidas del 5 de enero. Se han logrado reducir otros delitos, pero el robo, casa, habitación, asaltos, el tema de los bancos, asaltos en bancos, el tema de los autos, pues ahí no se ha podido, ¿no? Yo creo que ahí faltarían tomar este tipo de modelos de este tipo de unidades. Efectivamente. Ejemplo, ¿no? Y especializar a gente en ese delito en particular, aunque no sean los únicos, ¿no? Sí, pues incluso en los municipios, en alcaldes anteriores, han creado sus unidades especializadas de prevención de robo de vehículos. Constaba Carlos Ontiveros Salas, se anunció esto. Sin embargo, parece ser que fueron desmantelados después estas unidades porque no se sabe los motivos por qué fueron desmanteladas, posiblemente por falta de personal y el problema económico. Milton, ¿tus conclusiones? Sí. Parte de la legitimidad de un régimen político pasa por las policías. Si las policías hacen bien su trabajo, hay gobernabilidad, hay orden, y hay veces que hasta al régimen se le va un poquito la mano y ejerce control, ¿no? A través de las policías. Pero de lo que se trata es que haya orden y haya respeto a través del instrumento policial. O sea, que haya patrullaje, que haya prevención y que si pasa un delito rápido actúe la policía. Eso pasaría en una ciudad o en un territorio pues donde efectivamente funcionan sus corporaciones. Aquí, ¿qué es lo que obligó a que hubiera un grupo élite para este tipo de delitos? Obviamente el binomio gobiernos y empresarios. ¿Por qué? Porque era una cuestión que dolía, que recordemos las noticias, secuestraron a fulano, secuestraron a perengano, y la historia que venía detrás de dolor para la familia, para los amigos, para la persona incluso, el saberse secuestrado. Entonces, entran estas instituciones con toda la capacitación, creo que hasta israelita, que pues, son los mejores, son los que le saben a los temas policiales y de orden. Y ha estado esta institución, tanto el respeto de la población como obviamente este tipo de agradecimiento. Pero como bien comentabas, Javier, esta institución también no ha estado exenta de grillas, de intrigas y de todo. ¿Por qué? Porque no recuerdo si siempre perteneció a la Fiscalía o antes Procuraduría o a la Secretaría de Seguridad Pública, no sé, pero hubo uno de los... la Procuraduría nació ahí. ¿Nació ahí? Ah, ok. Uno de los procuradores o fiscales, no recuerdo si era procurador o fiscal, pues no le daba los recursos como eran, pues. Entonces hubo casos, y a mí me lo comentó una persona de ahí, que incluso hubo secuestros donde ni siquiera les daban viáticos y no les daban nada. Era el amor al arte de estos oficiales o estos policías que decían, vámonos, o sea, hay que hacerlo. Y ahí están, ya dimos con ellos. Oye, pero pues los viáticos, no importa, o sea, ni modo. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos les ha tocado, y estaría bueno que contaran ese tipo de historias, porque también pues son cosas que rayan en el heroísmo y rayan en la cuestión de defensa de la gente, y que esas historias no nos la cuentan, nos cuentan otras historias, el colectivo. Ese tipo de historias se debería de contar, de cómo esos policías dicen, a ver, no nos mandaron la feria, no nos depositaron, vámonos, o sea, hay que hacer el trabajo. Y lograron dar con los secuestradores y lograron a la persona la lograron liberar en contra de los criterios presupuestales de los jefes, ¿no? O sea, esas son historias de heroísmo que se tienen que contar. Y así fueron varias, ¿no? Entonces, aunque seas una institución muy exitosa, no estás libre de grillas, de intrigas, de la austeridad. Digo, no es el caso ahorita, es el caso, esto fue antes, ¿no? O sea, como el mismo comandante de la UEA, o quien haya sido el comandante de la UEA, tenía sus pleitos con el fiscal o con el procurador. ¿Por qué? Porque el fiscal o procurador tenía un enfoque y el comandante de la UEA tenía otro. Y al final del día, la operatividad se perdía, pero
funcionaba. ¿Por qué? Por el sentido de pertenencia de esos policías. Que es lo que bien comentas, Luis y Javier, Sí. que tiene que haber más unidades para atender los delitos con esa formación policial. ¿Por qué? Porque robo de vehículo, y diversos tipos de situaciones que están. Por eso los empresarios y gobierno tienen que hacer esa presión y caminar Sí. por ese lado. Saludos a Marco Antonio Riestra, José de Jesús Orduño. Gracias por acompañarnos. Se refiere a la marcha del domingo. Vamos a ver si lo abordamos en la tarde también. A propósito que lo comentaba Milton en su editorial de hoy. Sergio Toscano, saludos. Francisco Treviño, saludos. Muy pendientes. Buen viernes, claro que sí. Cristian Iván Gámez, Marta Castro, Jaciel Camacho, Martín Armenta, Marco Antonio Riestra, saludos a la mesa. Dice Eduardo González, buenos días amigos de los noticieristas. Esperemos que haya más apoyo a unidades especiales en Sinaloa. La UEA, perdón, entre ellas falta mucho apoyo a infraestructura e inversiones en equipo. Se dejaron caer mucho en la administración anterior de Quirino Ordaz. Saludos, buen día. Esperemos que no quede nada en el discurso y le metan recursos a las diferentes unidades y policía de investigación. Saludos, Lupita Sandoval, fuerte abrazo. José Luis de la Rosa dice: lo bueno fue que no le dieron ese puesto a alguien dirigido por él de la Policía Federal. Dice que ya sabemos dónde termina. Isabel Román, saludos. Cristian Iván Gámez, los 50 años de cárcel también influyeron con la reforma que se dio a la ley. También. Ahora lo piensan antes de cometer este delito. Hay más penalidades, efectivamente. Magda Díaz León, saludos. Hace como 6 años, dice Francisco Treviño, asesinaron un comandante antisecuestros en Los Mochis en una taquería. Nunca se esclareció el crimen y nunca el gobierno se ha hecho responsable de aclarar el asunto. Ojalá lo hicieran, dice Magda Díaz León. Que tenga buen fin de semana. Igualmente a Joaquín Rivera. Pues así las cosas, Javier. 2 minutos, nos vamos. Sí, efectivamente, pero no solamente que eleves las penas, sino que aplique la ley, porque de nada sirve que la ley establezca sanciones severas si no hay detenciones. Y en el caso de esta unidad, que sí trabaja en forma muy independiente, siempre ha habido un disputa ahí. Hay que recordar que en varios sexenios el entonces jefe de la Policía Judicial quería que estas unidades estuvieran bajo su cargo, y esto nunca se logró. Siempre hubo una disputa. Se le mantuvo, y qué bueno que se le mantuvo independiente para que trabajara en una forma aparte, muy independiente, ¿no? Aislada, inclusive. Sí, no de otro tipo de intereses. Pues esperemos que sí le metan más dinero y que se crean más unidades, porque así ya está establecida en la ley. Efectivamente, que no se descuide, porque si los dejan sin tecnología, Javier, no sin tecnología. Sí, es muy importante, es lo más importante el factor humano, obviamente la experiencia, el conocimiento, pero en unidades como esa es fundamental también la tecnología Así es vital toda la primera generación, ¿no? Efectivamente requieren de todo. Y la capacitación continua de sus elementos. Yo recuerdo que en su momento inclusive elementos de aquí capacitaban a otros estados. Sí. Se hacían convenios, ¿no? De colaboración. Es que fue modelo a nivel nacional esta unidad. Efectivamente. Pues ojalá hagan una de robo de vehículos. Pues ojalá. Ese delito sí nos pega duro, ¿no? Y de los asaltos y los robos también. Efectivamente. ¿Algo más, Milton? Sí, obviamente tiene que ir hacia allá la cuestión de seguridad, ir armando nuevos policías, pero sobre todo atender así como esta unidad modelo que se vaya enfocando en cierto tipo de delitos, y que ese criterio presupuestal que dice, es que como no hay delitos, pues no hay bronca. No hay dinero. O sea, no hay dinero, no. Porque no hay delitos es porque se ha hecho bien el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Se tiene que seguir invirtiendo en esa parte de la seguridad, y cada vez más el discurso de inseguridad en el país. Es más, va a ser más lacerante el discurso político. ¿Por qué? Por muchas cuestiones de que ya estamos viendo que la vigilancia de cámaras no lo es todo. Por eso, como bien comentado Luis, tiene que hacerse más inversión en cuestiones de tecnología de último momento. ¿Por qué? Porque le va a facilitar la operatividad al factor humano. ¿Por qué? Porque tenemos muy buenos policías aquí en Sinaloa, pero si les pones también la tecnología, le dificultas también al propio policía pasarte por otro lado, sino servir. Acuérdense que el gran logro de las policías, el gran discurso es proteger y servir. Eso nos lo heredaron los güeros, pues los gringos. Proteger y servir.
Y todo el mundo, en todas las policías, ese es el lema: proteger y servir. No otra cosa, ¿no? Pero bueno, muy bien por la unidad antisecuestros, y qué bueno que hay este sentimiento de gratitud de la clase empresarial. Y bueno, esperemos que este tipo de unidades se sigan replicando. Sería lo más sensato. Ojalá que sí. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Javier, vamos. Pues muy buenos días al auditorio. Pues esperemos, insistimos, que sigan replicando este tipo de unidades. Gracias, Javier. Buenos días. Buenos días. Antes de irnos, vamos con nuestra compañera Luz Maldonado. Se llevó a cabo el homenaje al Día de la Bandera, alta presencia militar, por cierto, en la Hasta Bandera en Culiacán. Para quienes nos preguntaban también por mucha presencia militar en la zona de la Plaza Ventura y lugares aledaños. Bueno, se debe justamente a que hubo ahí altos mandos del Ejército Mexicano en este evento, además del gobernador Rubén Rocha Moya. Y ya le tendremos más detalles, ahí le compartimos algunas imágenes también en nuestras plataformas digitales de lo que pues es el inicio de las actividades del Día de la Bandera. Pues así nos vamos, ya le tendremos más detalles en losnoticieristas.com, y saludamos con muchísimo gusto también a todo el equipo de Que Vibra, el show del Mariconcho, ya de regreso en cabina porque hoy habrá lotería. Y estuvieron jueves y miércoles y jueves en la Expo. ¿Cómo estamos, compañeros? Hola, muy buenos días. Ya. Ahí nos escuchamos. Ya nos escuchamos ya. ¿Cómo les fue en Expo Agro? Muy bien, Luis Alberto, la verdad que un poquito cansado, pero aquí estamos ya. Pero Sí, ya bien. está pesadita la vuelta, ¿verdad? Sí. Y más que hizo calorcito. Sí. Oye, pero qué bárbaro, qué va a haber de gente el día de... ¿Cómo hubo gente ayer, eh? Impresionante. Ya regresaron los buenos tiempos del Expo Agro. Qué bueno, ya hacía falta, ¿eh? Y vaya que sí, señores. Y bueno, el día de hoy tengo para ti la lotería, para que estén muy al pendiente. También tenemos la venta de los maripesos, para que la gente pueda Tenemos comprar regalos. mandiles del show del Mariconcho, ¿eh? ¿Va a haber mandiles? Mandiles. Pero, hombre. Una gorra. Sí. ¿Qué? Hay cola, dicen, ¿verdad? Varios. Bueno, pues los dejamos con ustedes, con esta Que Vibra, por supuesto. Muchísimas gracias, Kareli. Pide tu Gracias. carta, Saludos pide a tu Nedel. carta. Nos saludan a Mariconcho ya que llegue también. Ya que llegue, ella que llegue. Viene desvelada. Saludos. Se fue al Expo Agro, creo, otra vez. No me dicen. creo. ¿No? Ánimo, gracias, Gracias, compañeros. Alberto. Así nos despedimos a nombre de todo este equipo. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.